Para llegar a ser un depredador ápice, lo primero que hay que ser es un depredador. Y como un depredador ápice significa que eres el rey en tu entorno, no es una locura decir que algunos depredadores lo tienen bien. Pero si la vida fuera tan buena para los mejores, ¿por qué los depredadores rara vez son más grandes que sus presas? Bueno, la respuesta tiene que ver con el hecho de que los herbívoros obtienen su energía directamente de los propios productores de energía, mientras que los carnívoros tienen que depender de obtener su parte a través de los herbívoros. Por lo general, acaban recibiendo solo el 10% de lo que el herbívoro recibía originalmente del productor, lo que hace que los depredadores tengan tamaños más pequeños por término medio. Esta diferencia de tamaño ha llevado a la evolución a dotar a los depredadores de una amplia gama de herramientas y armas amenazadoras para igualar las condiciones. Estos rasgos incluyen mordeduras poderosas, garras afiladas y caza en manada. Está claro que ha funcionado bien, ya que muchos depredadores son capaces de abatir presas mucho mayores que ellos. Pero de vez en cuando aparece un carnívoro que lleva al extremo la habilidad de la caza mayor, desarrollando armas diseñadas únicamente para los gigantes. Y hace solo unos miles de años, había un felino vagando por la tierra que había perfeccionado este arte. Se trataba del rey de la edad de hielo, en otras palabras, el Smilodon. Gracias a su llamativo aspecto y a sus gigantescos dientes de sable, el Smilodon es uno de esos animales extintos que casi todo el mundo conoce, o al menos reconoce, situación a la que ha contribuido su representación en famosas películas como Ice Age. Y sin embargo, a pesar de que el mundo sabe que es un felino, no empezó siendo así. Cuando se descubrió por primera vez hace más de 160 años en Brasil, los paleontólogos pensaron en un principio que se trataba de una hiena extremadamente grande. Este juicio erróneo se basó en unos dientes aislados en las mejillas, que se parecían mucho a los de las hienas vivas. Muy pronto, este nuevo animal fue bautizado como hiena neoga. Sin embargo, por suerte para el legado del Smilodon, pronto se descubrió que había muchos más fósiles por ahí que unos simples dientes. En un par de años, se identificaron docenas de nuevas partes del cuerpo, incluidos huesos de los pies, material del cráneo y caninos gigantes que parecían casi demasiado grandes para la boca de esta criatura. Con estos huesos adicionales, también pudieron determinar que nunca se había tratado de una hiena, sino de un género distinto de félido de estatura innegablemente gigantesca y mucho más robusto que cualquier felino moderno conocido. Teniendo esto en cuenta, los paleontólogos decidieron rebautizarlo como Smilodon populator, ya que la parte de Smilodon significa diente de cuchillo, por sus gigantescos dientes, mientras que populator se traduce supuestamente como el destructor o el que trae la devastación, un nombre apropiado para la especie teniendo en cuenta la letalidad de este depredador. Junto con el cambio de nombre, la reclasificación dio lugar a más investigaciones sobre qué tipo de félido era exactamente el Smilodon, una tarea que continúa hoy en día. Actualmente, los paleontólogos lo sitúan en la ya extinta subfamilia Machairodontinae, que contiene la gran mayoría de los que la gente suele llamar tigres dientes de sable. Aunque un apodo más apropiado es gatos dientes de sable, ya que este grupo no está estrechamente emparentado con los tigres ni con ningún otro felino vivo, siendo quizá sus parientes más cercanos los miembros de la familia de los felinos. Dentro de los Machairodontinae, Smilodon se clasificó además como miembro de los Smilodontini, que tienen su propio apodo, los gatos de dientes sucios. Hasta ahora, solo se sabe que este grupo alberga 5 géneros diferentes, lo que lo convierte en un grupo bastante solitario. Sin embargo, a lo largo de los años ha ido creciendo, pero no gracias al descubrimiento de nuevos géneros, sino de nuevas especies de Smilodon. Con el tiempo, se encontraron restos más antiguos en Norteamérica que se asignaron a 2 especies diferentes, por lo que hoy en día existen 3 tipos aceptados de Smilodon: el populator, el fatalis y el gracilis. Si te persiguiera cualquiera de ellos, probablemente no te importaría cuál es cuál ni serías capaz de distinguirlos, pero tienen sus diferencias. Uno de los mayores contrastes era cuándo vivían. Gracilis era el más antiguo de todos, ya que evolucionó en Norteamérica a partir del Megantereon hace aproximadamente 2,5 millones de años. El segundo más antiguo, Fatalis, apareció 1 millón de años más tarde, seguido de Populator,
que apareció unos 600.000 años después de Fatalis. Otra área en la que las tres diferían era en el tamaño, ya que cada nueva iteración era mayor que la anterior. Y por tanto, Gracilis era el más pequeño, mientras que Populator era el gigante de los tres. Pero no se confunda, porque al fin y al cabo, cada una de estas tres especies era bastante enorme para los estándares felinos, y algunos especímenes hacían del Smilodon uno de los félidos más grandes conocidos hasta la fecha. Actualmente, los paleontólogos creen que Gracilis tenía probablemente el mismo peso que un jaguar, el tercer felino más grande de la Tierra en la actualidad. Por su parte, Fatalis era un poco más grande, con individuos de dimensiones similares a las de un león africano. Sin embargo, eran mucho más pesados de media debido a su constitución más musculosa, con un peso que rondaba los 280 kilos, o 620 libras, lo que lo hace equivalente a los grandes tigres, el mayor felino actual que tenemos, descontando los híbridos. Pero las cosas se ponen aún más agitadas cuando se pasa al poblador, que era ridículamente grande. Los huesos más grandes que conocemos, concretamente un cráneo excepcional, indican un tamaño corporal máximo de unos 470 kilos, o 1040 libras, es decir, aproximadamente el mismo peso que un oso polar de tamaño medio, el carnívoro terrestre más grande de la Tierra en la actualidad. Y lo bueno sobre el Smilodon es que la mayoría de los estudios encuentran que no tenía un alto nivel de dimorfismo sexual, lo que significa que los machos y las hembras eran generalmente del mismo tamaño. En otras palabras, había muchos individuos grandes. Dado su tamaño, está ampliamente aceptado que fue un depredador ápice en cada uno de sus entornos. Pero el Smilodon no solo era grande, sino también muy robusto. La primera señal de que a este felino prehistórico no le interesaban las presas pequeñas eran sus huesos, muy gruesos y robustos, que en vida habrían estado rodeados de grandes cantidades de músculo. El hueso del talón, en particular, era bastante robusto y largo, lo que indica que el Smilodon era un excelente saltador que probablemente utilizaba su salto vertical para saltar sobre herbívoros de gran cuerpo. A pesar de que nadie sabe cuál era su verdadera capacidad de salto, se especula con que podía saltar más alto que el león moderno, al que se ha observado a veces saltar más de 4,5 metros de altura. Otro aspecto en el que el Smilodon estaba bien construido era en sus extremidades anteriores. Naturalmente, todos los grandes félidos tienen poderosas extremidades delanteras diseñadas para sujetar a las presas en apuros, pero el Smilodon realmente llevó esto al siguiente nivel. Sus extremidades delanteras eran un 20% más gruesas de lo que los científicos esperarían de un felino de su tamaño. Esto daba a sus antebrazos una potencia ridícula, incluso mayor que la de felinos más grandes que él, como el león americano, por ejemplo. Con sus antebrazos destrozados, el Smilodon podría haber sujetado fácilmente presas enormes. Además, tenían garras totalmente retráctiles. Pero estas garras no eran como las de un león o un tigre. Aunque eran afiladas y curvadas, las garras del Smilodon eran proporcionalmente enormes, como aparentemente lo eran muchas cosas de su cuerpo. Según las reconstrucciones, eran el doble de grandes que las de un tigre siberiano e incluso más largas que las de un oso pardo de Kodiak, que a veces duplica el peso de un Smilodon adulto. Estas garras podrían haber cortado claramente la carne, pero su tamaño era más una adaptación para sujetar animales grandes que para causar daño. La verdadera arma del Smilodon eran sus infames dientes de sable. Estas armas emblemáticas no son exclusivas del Smilodon, sino que han aparecido en otros mamíferos e incluso en animales no mamíferos en múltiples ocasiones a lo largo de la historia. Esto puede hacer que te preguntes por qué el Smilodon es, con diferencia, el animal más popular con dientes de sable. La respuesta está en su longitud. Al igual que sus garras, sus caninos eran superdimensionados, proporcionalmente hablando, tanto que sobresalían bastante de la boca, algo poco común en otros felinos con dientes de sable como el Homotherium. Estos enormes dientes de sable podían llegar a medir 20,3 centímetros de largo, lo que los convierte en los dientes de sable más grandes de cualquier felino conocido, pero no eran solo para presumir. Además de ser largos, estos caninos estaban bien adaptados para perforar profundamente la carne, ya que la parte superior tenía una punta afilada, mientras que los lados eran lisos y estrechos. Esto aumentaba la cantidad de fuerza concentrada en las puntas, permitiendo al Smilodon crear heridas punzantes catastróficas.
Sorprendentemente, el diseño era tan eficiente que permitía al Smilodon librarse con una mordedura no tan potente. De hecho, los estudios revelaron que solo podía morder con una fuerza de 1000 newtons, 4 veces más débil que la de un león. Esta mordedura débil también se refleja en la durabilidad de los caninos, ya que cada uno era delgado y frágil. Esto demuestra que una buena arma perforante no necesita mucha fuerza para ser eficaz. Sin embargo, los paleontólogos se preguntan cómo mataba el Smilodon, ya que sus dientes no podían atacar cualquier parte del cuerpo. Esto dio lugar a muchas ideas sobre la naturaleza de su mecanismo asesino, siendo una de las más populares que los individuos habrían utilizado emboscadas en la vegetación densa para agarrar o saltar sobre la presa. A continuación, podían someterlas con sus garras, lo que les permitía hundir sus dientes de sable en el vientre blando de la presa, destruyendo así sus entrañas e incurriendo en una pérdida masiva de sangre. Aunque brutal, la mayoría ha rechazado esta hipótesis, favoreciendo en su lugar la idea igualmente sombría de que el Smilodon utilizaba ataques rápidos de empuje o un mordisco profundo para destrozar la garganta de la presa, provocando una grave pérdida de sangre y asfixia, entre otros síntomas desagradables. Otros estudios también revelaron que su mandíbula podía abrirse hasta 120 grados, casi el doble que la de los humanos, lo que significa que prácticamente todos los cuellos estaban en el menú. Estos dientes, combinados con sus garras, lo convertían en un temible depredador. Sin embargo, el éxito del Smilodon no dependía solo de su fuerza muscular, ya que los escáneres de su cavidad cerebral sugerían que tenía un alto nivel de coordinación, oído y una visión asombrosa. Las cuencas de sus ojos lo corroboraban, ya que su forma implicaba visión binocular. Como guinda del pastel, también parecían ser muy rápidos, ya que un buen porcentaje de Smilodon presentaba traumatismos en el esternón, que generalmente se observan como resultado de colisiones a alta velocidad con las presas. Estos rasgos, combinados con su arsenal, permitían al Smilodon cazar una amplia gama de presas megafaunales, que variaban enormemente en función del lugar donde viviera un determinado Smilodon. En Norteamérica, por ejemplo, las especies solían cazar bisontes gigantes extintos, camellos, gliptoterios, pirilinoides y, ocasionalmente, mastodontes y mamuts colombianos, los animales más grandes que existían en aquella época. Mientras tanto, en Sudamérica, las presas incluían toxodontes, litópteros, varios gliptodontes, caballos, camélidos e incluso caimanes. Aunque sabemos que algunos de estos animales eran definitivamente presas basándonos en las pruebas esqueléticas, no estamos tan seguros de cuáles eran las presas principales. Una cuestión que también depende de si el Smilodon era una criatura social o no. La caza en manada implicaría presas más grandes con más frecuencia. Una de las mayores pruebas que tenemos de un estilo de vida social entre Smilodon proviene de la Brea Tar Pits en California. Estas fosas se conocen como trampas para depredadores, ya que cada vez que un animal se quedaba atascado, numerosos depredadores solían quedar atrapados a su lado tras intentar conseguir una comida fácil. Esto hace que el 90% de los huesos de la brea procedan de los propios depredadores. El Smilodon no fue una excepción y, de hecho, es el segundo hallazgo más común en las fosas, ya que se le atribuyen más de 160.000 fósiles. Este elevado rendimiento ha convencido a muchos de que Smilodon merodeaba en grupo, ya que en los felinos modernos los de tipo más social suelen responder más a las llamadas de socorro. Así pues, el mayor número de restos se asigna a la idea de que Smilodon era muy sensible a las llamadas de socorro, lo que indica caza gregaria. Otro argumento, quizá más interesante, es lo que algunos han calificado de pseudosanitarios. En concreto, algunos paleontólogos han señalado que varios smilodontes con graves traumatismos o anomalías que deberían haber muerto parecen haber sobrevivido, lo que indica que fueron atendidos. Un ejemplo popular de esto fue un individuo que tenía signos de displasia de cadera a una edad temprana y aún así se las arregló para sobrevivir hasta bien entrada la edad adulta. Por supuesto, hay quien piensa que era más bien un solitario, señalando cómo los esqueletos encontrados fuera de las trampas para depredadores están más aislados. En cualquier caso, el Smilodon fue sin duda uno de los depredadores más dominantes, pero no era ni mucho menos el único carnívoro, ya que convivía con otros muchos depredadores emblemáticos, los más importantes de los cuales, en su caso, eran el león americano y los lobos huargos.
Los análisis isotópicos mostraron que estos depredadores tenían la dieta más similar a la del Smilodon, lo que los convertía en sus mayores competidores. Sin embargo, a pesar de que los lobos huargos eran más numerosos y los leones americanos más grandes, el Smilodon parecía hacerles frente sin problemas. Tal vez esto se debió a que sus congéneres se exhibían las 24 horas del día, lo que habría intimidado a casi cualquier animal. En cuanto al león americano, lo más probable es que los dos hicieran lo posible por evitarse, pero a veces se peleaban, teniendo en cuenta lo parecidas que eran sus dietas. En esas peleas, cualquiera podía ganar. Por otro lado, la competencia con el lobo huargo parecía estar más a favor del Smilodon, ya que los restos de la brea insinúan que los lobos huargos a menudo cedían sus propias presas a los Smilodones, que luego eran devorados por completo, tanto de felpa como de hueso. Además de los perros y los gatos, también había osos de gran tamaño, en concreto los osos de cara corta, cuyos miembros podían llegar a pesar bastante más que el Smilodon más grande del que se tiene constancia, y algunos alcanzaban el tamaño de dinosaurios literales como el Catosaurus y el Allosaurus de tamaño medio. Sin embargo, estos osos behemoths poseían dietas más omnívoras, lo que probablemente ayudó a aliviar las tensiones entre las dos especies. Además, estos osos tendían a ser más solitarios. Por lo tanto, si un Smilodon no estaba solo, lo más probable es que un oso no decidiera enfrentarse a él, evitando así una pelea y dejando el cadáver para los felinos. Esta mención a los cadáveres plantea una buena pregunta que aún no se ha respondido. ¿Cómo diablos comía el Smilodon? Bueno, debido a sus dientes de sable, no podían comer por delante como la mayoría de los animales. En su lugar, estaban equipados con caracales en forma de cuchilla que se superponían en un movimiento de cizallamiento, rebanando y cortando la carne como si fuera mantequilla. Estos dientes estaban situados a ambos lados de la boca, lo que permitía a los individuos masticar trozos de carne con la cabeza girada, evitando así la obstrucción de sus caninos. Curiosamente, este método aún se observa en los gatos de hoy en día, así como en otros depredadores, lo que demuestra que si no está roto, no lo arregles. En última instancia, su peculiar dentadura hizo que el Smilodon fuera a la vez bastante extraño y muy exitoso. A pesar de ser el más joven de los felinos con dientes de sable y entre las tres especies, alcanzó una vasta distribución dentro del hemisferio occidental. En Norteamérica, Gracilis y Fatalis tenían un área de distribución casi universal y se encontraban tan al norte como Alberta, Canadá, entre ambas costas. En Sudamérica, donde residían Fatalis y Populator, estaban igualmente extendidas, habiendo establecido un dominio que llegaba hasta la Patagonia. El Smilodon no solo se extendía a lo largo y ancho, sino que también aprovechaba los biomas mixtos, ya que los restos muestran que se adaptó a vivir en praderas, llanuras, bosques, bosques cerrados, sabanas, bosques subtropicales y estepas de mamuts. Con una distribución tan impresionante, no es de extrañar que este depredador ápice conviviera con una plétora de otros iconos del Pleistoceno y el Holoceno, como osos de cara corta, proboscídeos, perezosos terrestres, gliptodontes, toxodontes, camellos, ciervos, caballos, bisontes, aves del terror, otros grandes felinos, múltiples cánidos, caimanes, serpientes, cocodrilos y muchos, muchos más. También convivió con un animal con el que estamos muy familiarizados, nosotros mismos. Se cree que pudimos encontrarnos con el Smilodon hace 25.000 años. Dado que nuestra dieta podía incluir elementos similares, la relación entre humanos y Smilodon fue probablemente tensa. Por desgracia para nuestra especie, no llegamos en el momento oportuno, ya que para cuando llegaron los humanos, solo quedaban en pie Populator y Fatalis, las especies más grandes. Esto hizo la coexistencia mucho más difícil, dado que el Meganodon, el felino del que podría haber evolucionado el Smilodon, era conocido por matar ocasionalmente al Homo erectus. Se ha propuesto que algunas personas desafortunadas también fueron eliminadas por el Smilodon, de vez en cuando. Sin embargo, gracias a nuestra tecnología muy superior, los humanos también se llevaron lo mejor de algunos Smilodon. Por ahora, no hay pruebas directas de tales batallas, pero en 2021, los investigadores localizaron un petroglifo que parecía representar a un grupo de humanos observando a un Smilodon desde lejos, lo que sugiere que sí hubo interacciones. Tristemente, o quizás no tan tristemente, la coexistencia entre humanos y Smilodon fue bastante efímera, ya que en algún punto del camino, desde entonces hasta ahora, los Smilodon se perdieron para la historia,
con los restos más jóvenes de Fatalis y Populator datados en unos 10.000 años, más o menos en la misma época en la que se empezó a cultivar en ciertas partes del mundo. La extinción del dientes de sable es un tema rodeado de mucho debate y misterio. Algunos creen que el ser humano tuvo algo que ver en su desaparición, superándolo en competencia y provocando incendios que condujeron a la pérdida de hábitat. Aunque la mayoría está de acuerdo en que los humanos no fueron buenos para las poblaciones de Smilodon, hay desacuerdo sobre el impacto que tuvimos, siendo el pensamiento más típico que la pérdida de megafauna durante el evento de extinción del Cuaternario fue la verdadera culpable. Al morir muchos animales grandes en América del Norte y del Sur, el Smilodon tuvo cada vez menos presas entre las que elegir, una maldición de su propia bendición, ya que había evolucionado para ser el perfecto matagigantes. Pero, por desgracia, no quedaban muchos gigantes, y muy pronto, el Smilodon se extinguió, incapaz de adaptarse a este nuevo mundo. Su final marcó el fin no solo de los gatos dientes de sable en el hemisferio occidental, sino en todo el mundo, ya que era el último miembro de su familia, que había sido rey en todo el planeta durante más de 20 millones de años. Gracias por quedarse hasta ahora. No dude en hacer clic en cualquiera de los vídeos de la pantalla para ver más contenidos similares.